Católica tuvo un antes y un después. Sentimos mucho que se haya ido. Esperó llegar al día, una cosa muy impresionante, muy emocionante. Queda su legado, queda su palabra, su testimonio, queda una huella inmensa, no solamente en la iglesia, sino creo que en toda la humanidad, ¿no? Mucha gente que lo combatió y está revalorizando su palabra, ¿no? Y tal vez muchos piensen, hemos perdido un hombre con el cual tal vez en vez de rivalizar y polemizar, podríamos haber trabajado mucho más juntos. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Bueno, bienvenidos oficialmente, esto es solo una vuelta más, es obviamente un programa especial. Créanme que hay unas historias acerca de Francisco y de Jorge Bergoglio que los va a emocionar, son increíbles. Déjenme presentarles a nuestro staff primero. Está Gustavo Bazán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está nuestro querido Gonzalo Asís. Buenas noches. Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Y escuchen bien, miren quiénes nos visitan hoy. Primero, y con mucho placer, presento a José Ignacio López, periodista de una trayectoria gigantesca. Fue vocero de Alfonsín. Forma parte de Periodistas de Fe. ¿Cómo es exactamente el nombre de la organización que integrás? No, esa organización se llama Club Gente de Prensa. Club Gente de Prensa. Sí. Pero además, José Ignacio López para siempre será recordado y es recordado porque es quien le preguntó a Jorge Rafael Videla cara a cara por los desaparecidos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, está Eduardo Lázari, que es historiador, bienvenido. Hola, muchas gracias. Está una gran editora de libros de la industria editorial de hace muchos años, muy talentosa, que es Florencia Cambariere. Hola, Diego. Que es, claro, la editora del Papa. Algo así, sí. Porque es quien le editó los libros, primero antes de que fuera Papa. Cuando era arzobispo de Buenos Aires. Bueno, de hecho, Nacho, no se va a acordar, pero él me pasó el contacto. En el 2010 te llamé y vos me facilitaste el teléfono de Bergoglio. En el 2010 salió el libro, y en el 2022 también le edité un libro, Siendo Papa, que lo escribió Sergio Rubín, con Francesca Ambrogetti, que Sergio, bueno... Pero no fue solo una editora de Francisco, es decir, la editora del Papa, sino que hay algunas historias personales, porque sí, te vinculaste muy fuertemente con él. Y créanme que lo que va a contar Florencia no fue escuchado habitualmente. Está también con nosotros Mercedes Fariña, que es artista plástica. Ustedes vean que hay unos cuadros por detrás de ella. Hola, Diego. Presentate, ¿quién sos? Soy artista plástica y hice la primera serie en homenaje al Papa Francisco del mundo, digamos, porque no hay otra serie de tantos cuadros. La serie se llama Habemus Papam y son 9 cuadros. Y los vio el Papa Francisco y tuviste vínculo, sí, y te escribió una carta y vas a contar esa historia. Exacto. Y esto también es lindo presentar, que es la historia de Víctor Bouget, fotógrafo presidencial histórico. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. ¿Cuántos años en Casa Rosada fotografiando todo lo que se les ocurra? Este año cumpliría 48, pero ya me estoy retirando. Bueno, 48 años ahí y le sacaste unas fotos increíbles también a Francisco y antes a Jorge Bergoglio. Exacto. Vamos a ver tus fotos y vamos a ver la historia que tenés para contar. Bueno. Y escuchen esto también. Miren este invitado. ¿Qué era Francisco, además de Papa? A la altura de ser Papa era hincha de San Lorenzo, que tiene el mismo valor en importancia. Bueno, Oscar Luchini fue el que diseñó, el arquitecto y el director de la obra de la Capilla de San Lorenzo, que para los hinchas de San Lorenzo está en Ciudad Deportiva, y conoció al Papa. Oscar, bienvenido. Gracias. ¿Es así? ¿Vos construiste la Capilla de San Lorenzo? Exacto, junto con otro profesional que colaboró mucho conmigo, otro arquitecto,
con donaciones de Viggo Mortensen, el artista americano, hincha de San Lorenzo de Almagro. Él aportó el monto para la construcción de la capilla y la logramos terminar en el año 2010. Y nuestro querido y recordado Papa Francisco visitó y presidió la celebración del 24 de mayo del 2011, fiesta de la Virgen María Auxiliadora. Presidió en nuestra capilla. Y ese día, para mí, recuerdo imborrable de él, porque me demostró toda su humildad, su bonomía y su acercamiento permanente. Llovía cántaros, no sé si lo puedo contar. Adelante, yo te escucho. Llovía cántaros ese día, yo lo llamo por teléfono, Monseñor, no va a poder llegar a la ciudad deportiva, son muchos metros desde donde entra hasta la capilla. Yo voy en colectivo. La austeridad de él era manifiesta. Permítame que lo vaya a buscar. Primero me dijo que no, y después me dice, venime a buscar, pero no por mí, sino por el romano amigo, un periodista romano que había venido a visitarlo a él. Recordá el año que estás diciendo, Oscar. 2011. Todavía teníamos Jorge Bergoglio, no era Papa. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo primado de la República Argentina. El cargo más importante en la iglesia. ¿Me buscan alguna foto de la capilla de San Lorenzo mientras? Dale, vamos, adelante. Acepta que lo vaya a buscar y muy modestamente lo fuimos a buscar. Yo en ese tiempo tenía un espacio Fiat blanco, chiquito, y lo voy a buscar con él. Él lo hace sentar al periodista romano atrás, él se sienta al lado mío, vamos para la capilla. En un momento me dice, pará donde veas un florista. Bueno, paro, en el primer florista que veo paro, ¿qué necesita? ¿Me bajo para comprarle algo? No, bajo yo. Se bajó él, compró un ramito de flores, vamos, me dice, vamos a la capilla. Llegamos a la capilla, ya me estaban esperando con la lluvia y todo, había 50 metros para llegar, se iba a empapar, ya lo estaban esperando con paraguas. Un muchacho íntimo amigo mío, José Luis, lo esperaba con el paragüita a él. Él se abre la puerta, baja del coche, toma el paraguas y dice, yo lo llevo, llévale vos las flores a la Virgen. Y se fue con el paragüita él solo, no permitió que lo escoltaran con el paraguas. Su humildad y su austeridad en todo momento. Y llegó a la capilla. Y ahí concelebró con otro sacerdote esa Santa Misa. Una historia increíble y además cobra dimensión cuando sale elegido Papa. Exacto. Ese señor que había ido y había bajado del autito y agarrado las flores él mismo y demás, y fue con lluvia, de repente era el Papa. Impresionante. Posteriormente, cuando asume el papado, cuando es nombrado Papa, los periodistas vinieron a la capilla por primera vez, muchos de todas partes del mundo, y vieron ese espacio, ese cochecito chiquito que yo le estacionaba cerca de la capilla. Y yo contaba la historia, lo fotografiaron y salió publicado ahí en una está, revista mirá, deportiva. Contá, Oscar, qué estamos viendo. Mira, ahí, fíjate los monitores. ¿Lo ves? No, allá, a la derecha. No. este de acá, no. Sí. Ah, bueno. Ya, sí. Bueno, exactamente. Bueno, esa es una estatua que hicimos. Estamos viendo la capilla de San La Lorenzo. capilla, este es el... Que para los que van a la cancha de San Lorenzo han ido, uno ha ido tantas veces, ¿dónde está en relación con la cancha? Está a unos 300 metros de la cancha, pero desde la capilla, que es toda vidriada, se visualiza la cancha. Bien, para el lado de la pileta. Para el otro lado, bien. La pileta está hacia la derecha, mirando a la cancha está a la izquierda. Ahí está. Vuelvo a vos en un ratito. José Ignacio, ¿vos conociste a Francisco? ¿Cómo fue tu vínculo con él? Sí, yo lo conocí, lo traté. Bueno, ¿en qué año dijiste que te di el teléfono? En el 2008, 2009. Sí, antes. Sí, yo lo conocí sobre. Cuando él llegó acá, rescatado por el cardenal Carrachino. Él venía de estar castigado en Córdoba. Claro. Después de haber estado en Alemania también.
cuando se fue Pie de de acá. página, ¿por qué estaba castigado? Porque no se llevaba bien con las autoridades de su congregación, de la Compañía de Jesús. Mira, entonces... Y entonces fue a Alemania, se fue cuando se sentía radiado, pidió permiso para ir a Alemania a escribir una tesis que nunca terminó sobre Romano Guardini, sobre el teólogo Romano Guardini. No la terminó, pero... Y después volvió a Córdoba y en Córdoba estaba ahí guarecido. Después cuando ya era papa... De confesor en la casa jesuita de Córdoba, sí, para confesar en la capilla. Exactamente. Bien, ¿y bueno. cómo lo recordás? Cuando vino acá, yo escribí allá sobre temas de iglesia. Siempre lo hice en La Nación primero, después escribí la columna política, la columna religiosa de Clarín, mientras estuvo, y después, así que tenía muchas relaciones, algunos casos amistades, como la que construí con el cardenal, a partir de su confianza que me dispensó. Que eso solo, la verdad que me enteré, vos no fuiste editora de Claretiana, ¿no? No. Porque el cura que estaba al frente de Claretiana en ese momento, me llamó un día y me dijo, vamos a hacer un libro con las homilías de los Te Deum del cardenal Bergoglio. Sí, todavía no sería cardenal, porque fueron las primeras, no del ciclo que generó después el disgusto de Néstor Kirchner, sino de las primeras. Entonces me dijo, nosotros vamos a editar el libro, y el Monseñor Bergoglio me dijo que lo llamara a usted para que escriba el prólogo. Y entonces, bueno, por supuesto escribí el prólogo, que después fue una serie de todas las homilías de Te Deum. Sí. Esas fueron de las primeras. Y bueno, yo a partir de ahí lo veía él, y después hay 2 episodios muy importantes. Uno es el del 2001-2002. Te propongo algo. Sí. Doy una vuelta y vuelvo porque yo sé lo que vas a contar de 2001 y 2002 y el rol de en ese momento Bergoglio. Sí. Mercedes, ¿qué estamos viendo? ¿Qué son esos cuadros? Estos cuadros son reproducciones de características museológicas de la primera serie en homenaje al Papa Francisco. Los originales están expuestos actualmente en el Museo de la Catedral de La Plata. Y el primero, que es el que represento al Papa Francisco rezando junto a la Basílica San José de Flores, está en el Vaticano. Se lo llevé allá por octubre del 2013. Pues sos la primera que lo pintó Papa. Sí, la primera. Y me adjudico ese honor. Dígalo, señora, con fuerza. Sí, la primera. Soy de acá Sí, el ego, sí. es el lugar justo para Sí. la televisión. Yo soy de Flores, entonces cuando a él lo eligen, a los 2 días yo me dedico al arte de connotación religiosa, no solo católica, sino otras religiones. O sea, lo religioso atraviesa mi obra. Y digo, bueno, le voy a hacer un homenaje desde el barrio, lo voy a pintar a él rezando el día de su asunción, no un retrato hegemónico, sino él en conexión con Dios, junto al ícono de cuando él dijo en el balcón, han venido a buscarme casi al fin del mundo. Ese ícono es la iglesia donde él descubrió su vocación sacerdotal, que yo vivo a 5 cuadras, que es la Basílica San José de Flores. En un ratito vamos a ver la carta manuscrita, las cosas que te dio el propio Papa Francisco. Él se entera de este cuadro porque la biógrafa de él, que acá la conocen, Francesca Ambrogetti, le lleva una foto. Me dice, Mercedes, ¿yo le puedo mostrar esto? Sí, porque yo sé que le va a llegar al corazón. Sí, le digo, por supuesto. Así que él, cuando le lleva a Roma la foto de mi cuadro, él se sienta y me escribe una carta de puño y letra agradeciéndome el retrato alegórico. Que en un ratito vamos a ver. No se apure, producción. No, vamos despacito. Déjeme llevar esto. Víctor, contame dónde le sacaste fotos.
con tu ojo increíble? Como papa, Sí. fue la primera audiencia que tuvo con la expresidenta. La primera audiencia con Cristina. Claro. Roma. No sé si tenemos de la colección, ahora vamos a ir viendo. Sí. Que esa audiencia duró 2 horas y en esas 2 horas yo comencé a pensar que tenía que venir al Vaticano, que tenía que volver al Vaticano para fotografiarlo al Papa. Estas son tuyas. Sí. No traje ninguna foto de políticos porque me parece que Es otro momento. es otro momento. Pero miren esta foto. ¿Vos te acordás el momento de sacar eso? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo pensaste? No, yo estaba dentro del Papa ¿Cómo? ¿Qué quiere decir estaba dentro del Papa? y me metí. Contá, ¿cómo es? Y te tenés que meter. Yo fotografié temblando todos mis días ahí. Pero quería contarte algo. A mi regreso a Buenos Aires, lo primero que hice es llamarlo a Nacho para tomar un café, comentarle la sensación que había tenido, porque el gesto de Francesco Sforza, que es el fotógrafo que tiene 48 años en el Vaticano como yo, él tuvo un gesto muy impresionante, porque él la recibe en Santa Marta, que es un lugar así, por ejemplo, de estas dimensiones, y él me hace entrar a mí, me dice, pasá. Y yo, claro, pasá, y cuando entro me encuentro en la soledad de un espacio similar a este, con Francisco. Y Wow. ahí empezaron las convulsiones. Empezó la ¿Qué emoción. te pasó en el cuerpo? Empezó la emoción y lo podés explicar mejor vos. Pero explícalo vos. Y temblores, mucho temblor. Estuve 7 días cuando después logré volver al Vaticano. Gracias. Mirá, todavía revivís la anécdota y te volvés a conmover, a emocionar. Cuando vuelvo al Vaticano, que Nacho también dio una mano, y los muchachos de allá también, porque no es común que se autorice a un fotógrafo extramuros a fotografiar al Papa. Tuvo que autorizarlo él, fue lo primero que me recibí como mensaje, mirá que autorizó Francisco, si no, no entrabas. A partir de ese momento recibí todo un apoyo que me hizo todo un apoyo por el séquito, por todo el entorno de él, que lo protege, que lo cuida, que es la Guardia Suiza, etcétera, que me hicieron sentir como que era el fotógrafo, el Papa. Y Francesco, mi colega, me lo hizo sentir más todavía. ¡Qué generosidad! Sí, impresionante. Más en nuestra profesión. Así que bueno, así comenzó. Y la primera foto, el primer shot ahí. La primera foto importante la hago cuando él comienza su oración frente a la plaza, de espaldas, que no la traje porque fue todo esto con la plaza llena. Pero ahí, no sé, se me confunden las fotos, pero yo tengo acá una foto que traje. A ver. Que sí está. A ver, vamos a dejarla. Que quiero hacer una reflexión, porque yo cuando el Papa Francisco decide tomar el Papa Móvil, recorrer toda la Plaza San Pedro, la Vía de la Conciliación y todo lo que es ese entorno, uno corriendo, yo ya tenía 50 y pico de años, corriendo a la par del Papa, ida y vuelta, y ya no me quedaba aire. Después él llega al edificio Vaticano, hace un parate para que junto con Francesco subamos por la escalera de Bernini, que es la más larga que hay en el palacio, en el mundo, me parece, para llegar al balcón con el que yo soñaba como fotógrafo toda mi vida, porque a mí, yo pensé que el balcón de la Rosada era el
Qué lindo el lo que estás importante. yo hasta la Rosada había llegado, pero, Claro, pero yo pensé, la escala del balcón. Pero cuando del llegué al Vaticano. balcón del Vaticano dije, no. Pero lo impresionante de eso fue que había 5 millones de personas en la plaza. Y ahí automáticamente me di cuenta que no nos estábamos dando cuenta de lo que nos estaba pasando a los argentinos, porque este hombre era el que estaba conduciendo un tren para que nos subamos todos y nos equivocamos. Mirá cómo te emocionás, reviviendo todo como fue. Es que, bueno, Nacho lo puede atestiguar porque lo primero que le dije que yo volvía con algo distinto desde allá. No sé, pregúntame. ¿Qué es eso distinto con lo que vos te volviste de allá? Con mucha paz. Irradia paz. Y era un pícaro. Pues vos sabés que cuando él vio que toda esa vuelta corriendo, porque mira, era panóptico, Cuando se termina la ceremonia en la santificación de Juan Pablo II y Juan XXIII, nos recibe a todos los que colaboramos. Entonces yo me pongo en la fila y cuando voy y lo saludo, me dice, ¿cómo laburó usted? Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿También me viste a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Y sí, le digo. Lo seguía su fotógrafo, le digo. Pero bueno, no, tengo muchos recuerdos hermosos, cortos, porque tampoco me voy a mandar la parte, cortos, porque yo no molesto. Yo me dediqué a hacer fotos y logré un material que me hace feliz. Y ahora lo vamos a ver. Bien. En un ratito vamos a ver las fotos de Víctor. Flor. Sí. En el capítulo anterior veíamos que Flor Cambariere era editora del libro del Papa y lo conocía de Jorge Bergoglio. En el capítulo de hoy, o sea, ahora, aparece un viaje en subte. Sí. Florencia Cambariere y Jorge Bergoglio. Intuyo, sospecho, sería la línea A. Sí, pues la llevaba a él al arzobispado y a mí a la editorial que era Penguin, que trabajaba en ese momento. Y en realidad yo lo llamé a Nacho, le pedí el teléfono porque cuando vuelve y hace esa elección extraordinaria después de Ratzinger, yo digo, ¿cómo no hay un libro de un casi papa? ¿No? Entonces, primero lo llamé. Él salió segundo. Él salió segundo en ese Cuando sale Ratzinger, sale. Claro, entonces yo tenía estas reuniones del trabajo de tormenta de ideas y digo, no, tenemos que. Y googleaba y no encontraba un libro sobre él. Entonces lo llamo también a Rubín, que ya lo habían contratado para hacer El Jesuita, que salió el mismo año que Sobre el Cielo y la Tierra, que es este libro. Y lo llamo y le salgo al cruce a él y a Escorca, que estaban haciendo el libro de diálogo interreligioso. Y nos juntamos la primera vez en el seminario rabínico latinoamericano en Belgrano, ¿lo ubicás? Sí, con claro. Escorca y con él y con el chico que hacía de Ghost. Nos volvemos en subte. Y de pronto yo le pregunté por el padre Ignacio, porque el padre Ignacio, yo justo estaba haciendo un libro sobre él, el cura de Rosario, ¿vieron? Entonces él me dice, sí, es un hombre de una gran espiritualidad. De hecho, mi hermano en este momento está con él porque el hermano de Bergoglio estaba atravesando un cáncer de pulmón. Entonces nos pusimos a hablar, primera vez que nos veíamos, de temas médicos. Y me dice, no, y yo tengo una sobrina también ahora que está con un tema. Yo le digo, bueno, pero si es un tema de índole como más femenino, el cuerpo de la mujer, yo le digo, mi médico siempre me dice que está preparado para la maternidad de algún modo y con los cimbronazos hormonales estas cosas, nódulos y demás se generan, no se preocupen. Esto en el vagón del subte, Me mira y me dice, con la búsqueda de embarazos hay que tener paciencia. Y yo lo acababa de conocer ese día, habíamos estado juntos 2 horas y bueno, a los 15 días me entero. ¿Vos estabas buscando? Yo estaba buscando con salud un embarazo, pero como buena primeriza, después de 12 meses, ansiosa. Y a los 15 días me entero que estaba embarazada. Entonces fui al arzobispado a llevarle el contrato del libro y le digo, padre, casi no nos conocemos, pero siento la necesidad de contarle que estoy embarazada. Y me mira así con esos ojos de él y me dice, ay, con lo que recé.
Yo le digo, pero si yo no le conté nada, o sea, ni yo sabía. Me dice, no, pero usted ese día en el subte estaba embarazada. Yo solo recé para que se anide. Y se puso de rodillas, me pidió permiso y me bendijo la panza. Qué amor. Y bueno, y desde ahí, o sea, fue una relación mágica, profesional, pero personal a la vez. ¿Él sabía? ¿Cómo sabía que estabas embarazada? Bueno, muchos años después, porque la historia, o sea, continuó, cuando yo salgo de la obstetra y me dicen, el libro se publica, pero yo no le contaba mi día a día. Entonces salgo de la obstetra y tengo un mensaje de él que me dice, sentí una necesidad imperiosa de hablar con usted. Entonces yo la llamo Elisa, a la secretaria, y le digo, Elisa, decile al padre que tuvo una intuición certera porque me van a inducir el parto, porque ya había pasado recontra los 9 meses. Y entonces, cuando estoy en trabajo de parto, que fue muy largo, me llama y yo lo atiendo, porque son esas cosas como medio de película. Y entonces me llama y me repite esto, ay, por fin puedo hablar con usted. Y me dice, pero bueno, ayer sentí que tenía que hablar. Y bueno, y después a Paloma, mi hija mayor, que ahora tiene 14 años, la bautizó. Y después, bueno, un par de años después lo voy a visitar al Vaticano con Paloma y con mi marido y le digo, padre, pues yo ya estaba en otra búsqueda y le digo, me tiene que arreglar el asunto del embarazo porque quiero tener otro hijo. Ya que lo hizo, haga su magia otra vez. Sí, sí. Entonces, bueno, y él me dijo algo que valoré un montón porque tenía algo que creo que es lo que a vos te emociona. Cuando era arzobispo todo, que era una persona que estaba completamente al servicio de los demás y a tu disposición cuando estaba con vos. Viste, es difícil ahora que estamos todos que el celular. Él era un tipo que te miraba a los ojos y era una presencia plena. Y eso yo creo que es una palabra trillada, pero te empoderaba. Y bueno, él me dijo, haga lo que haga, no deje de desear. Y venga el año que viene y que sean 4. Y yo al mes estaba embarazada. Pues vos no sabías si hacer tratamiento artístico. No, claro, pues yo en un momento digo, ay padre, estoy hace un tiempo ya. Y me dice, usted haga lo que haga, no se metió en eso, asunto de él. Me dice, usted haga lo que haga, como diciendo, decida lo que decida, no deje de desear. Y venga el año que viene y que sean 4. Y al mes yo estaba embarazada de Francisca, que obviamente le puse Francisca por él, que después según él, bueno, la bautizó en el Vaticano y me dijo, tráigamela de nuevo el año que viene, porque mi hija lloraba como una loca. ¿Tenía una intuición o un... Yo años después... No voy a decir un poder. Mira, pero ¿qué pasaba entre él y los embarazos? Desde que... O sea, ayer tuve una entrevista con una amiga, Cris Pérez, y es la primera vez que hablo de algo de esto porque es personal y también tenía una relación con él como editora. Pero yo lo fui a visitar a él porque hicimos un vínculo. Él también se sorprendía de lo que él veía. O sea, porque era una persona súper humilde, ¿no? Esto no llevaba arrogancia ni nada. Entonces cada vez que hablaba me decía, qué locura, ¿no? Lo de sus embarazos. Una vez me acuerdo que durante 8 meses en el embarazo, de mi segundo embarazo, no le escribí. Y un día, porque tampoco lo quería molestar, y un día desvelada, lo llamo como, le mando un mail como a las 5 de la mañana y 3 horas después me llama, la voy a matar. Le digo, ¿pero por qué? Porque no me llamó en todo el embarazo. Y yo, pero padre es papa, ¿para qué lo voy a molestar? Y me dice, no, le pasa que yo estaba viendo algo y no sabía si era mi miedo humano o mi visión, ¿no? Y años después, porque yo lo visité todos los años casi mientras fue papa, a veces con mi familia, bueno, en el bautismo, que éramos como 20, y él me aceptó que sí, que él tenía esa sensibilidad con las mujeres, especialmente con las mujeres embarazadas. ¿Y te recordás la frase que usó para...? Sí, me dijo, no, yo veo los embarazos. Directamente, o sea, yo veo los embarazos. Sí, y en ese momento, bueno, existía la posibilidad de que yo tenía ganas de escribir un libro sobre él, pero bueno, correrme en ese momento del rol de editora que se llamara La mirada de Francisco, porque la verdad era esa mirada, ¿no? Que muchas veces salí de ver gente como él que contaba que realmente era ese aquí y ahora de profunda presencia, y yo me acuerdo cuando lo conocí la primera vez, llamaba muchas, yo por mi trabajo creo que los editores tenemos esa posibilidad de ser puentes entre lo que creemos que la sociedad necesita y las voces que tenemos que alzar para que responder esas sociedades a esas necesidades.
Y tenemos que hacerlo para que sea un éxito un par de años antes que ese susurro social sea un grito, ¿no? Perdón, Porque ahí digo, ya a Eugenia Tobal le pasó lo mismo. Eugenia Tobal recuerda que Actriz, la fue a ver. La fue a ver, ella no podía quedar embarazada y él le dijo que iba a quedar embarazada. Bueno, conmigo no fue así, sino que él dijo, pero esto que decimos de los embarazos, se dio cuenta ahí en el momento que yo ya estaba embarazada, ¿no? Pero, ¿qué me preguntaste? En relación a eso de ver lo que la sociedad necesita, estabas contando. No, yo algo te decía parecido. que para mí los editores tenemos esa función y ese poder de intentar escuchar el murmullo social y las necesidades e intentar responder con voces a esas necesidades. Y yo me acuerdo que cuando salía de verlo a él, y eso que estoy muy acostumbrada a trabajar con gente inteligente y muy formada, que yo salía y le decía, pensaba y le decía a mis amigos y amigas, necesito que a este hombre lo conozca el mundo. Y la verdad que no pude creer, cuando fue papa, yo había llamado a Silvina Premato, una periodista de Eclesiásticos, para que Silvina, digo, cuando vuelva a Bergoglio, hacemos el libro de él. Y Fumata Blanca, y de pronto es papa, y ahí dije, se me cumplió este deseo, porque realmente era un distinto, o sea, era un distinto, era una persona, aparte de cierto anacronismo, ¿no? Porque vos ibas y eran las masitas que cocinaba la secretaria y la ropa que no tenía, de hecho, pagarle cuando él es papa, porque el libro sale en el 2010, el libro se vende en 2 días a 30 países. Y era mucho dinero. Y él no tenía como una figura... Dame el CBU papal. Claro, él no tenía nada. El alias. No tenía nada. Él donaba todo al arzobispado. Todo. Entonces, yo salí ahí, ¿no? Y la verdad que es esto, como que el deseo se me cumplió de que el mundo conociera a alguien que en ese momento yo como persona y editora intuí que ahí había alguien que yo podía hacer ese puente para que, como editora, para que, después el puente en realidad fue su papado, pero esa pequeña semilla desde donde uno puede aportar. La editora del Papa. Acá nadie se achica en los títulos del día de hoy. Eduardo, mirado panorámicamente, es difícil decir cómo lo va a contar la historia dentro de unos años. Yo creo que es fácil. Ah, Yo creo que estamos frente al americano más importante de la historia. El líder más importante que tuvo el mundo en los últimos 50 años. Y lo interesante es que es un líder religioso. Los argentinos, yo lo escuchaba a Víctor hablar de lo que nos perdimos. Los argentinos nos perdimos disfrutar del argentino más importante de la historia, que fue el tipo que cambió el mundo. El único que le dio voz a los pobres cuando la pobreza se convirtió en una estadística y los pobres dejaron de existir. Entonces, cuando se criticaba que el Papa hablaba de los pobres, nadie más hablaba de los pobres. Los argentinos hoy tenemos 40% de compatriotas pobres y nadie se ocupa de los pobres en la Argentina. Si no hubiera estado el Papa, los pobres hubieran desaparecido en el siglo XXI. ¿Te parece, Gustavo? ¿Qué pensás? Vos te metés en un tema que ya tiene... No. Estuvimos hablando fuera de aire con Eduardo sobre el tema pobreza. No lo quiero reducir a lo estadístico, pero sí me das pie para... Estoy pensando en este momento que los argentinos por ahí nos perdimos, nos quedamos en una visión cortita, pero tal vez le asigna un poquito de responsabilidad, con todo respeto, al Papa, porque él estuvo muy involucrado en lo argentino. Si él, como lo hizo que no vino más al país, no hubiera estado opinando más o reuniéndose con un sindicalista, qué sé yo, también hubiéramos tenido una visión más del hombre del mundo, porque finalmente era el líder de la Iglesia Católica para todo el mundo. Entonces nos perdimos, tal vez con el tiempo tengamos perspectiva de la dimensión que tuvo este hombre cuando nos olvidemos de las cuitas chiquitas en las que estuvimos mirándolo y él nos miraba también. Es muy interesante porque yo creo que hubo muchos argentinos que se comportaron en una forma canalla con el Papa. Lo aprovecharon, quisieron aprovecharse. Llegó a haber un afiche editado para usarlo en una campaña electoral. Se llegó a eso. Entonces, digamos, yo creo que yo los escuchaba estos testimonios. Yo te agradezco este programa porque es absolutamente emocionante. Yo lo conocí entrando al subte en la estación Castro Barros. Entré, estaba contra la otra puerta, entonces
no puede ser. Entonces me acerco. ¿Cómo puede ser que cómo es Papa si viajaba conmigo en subte? Claro, entonces voy y le digo, perdón, ¿usted es el arzobispo de Buenos Aires? Sí, pero dígalo bajito. Lo único que sí, rece por mí. Y después voy a una misa de Nochebuena en la catedral. Él tenía la costumbre de salir a la puerta y saludar a todos los que iban a misa. Uno por uno les daba la mano. Y entonces lo saludo y le digo, feliz Navidad. ¿Cómo anda? Feliz Navidad. Bien. Mirando. ¿Me dejan provocar un poco? Porque muchos de ustedes plantean que nos perdimos otra mirada de Francisco. ¿Qué pudo haber sido distinto del lado del Vaticano y de Francisco en relación con eso? ¿Venir a la Argentina? ¿Tener algún párrafo que trascendiera la grieta? Porque no neguemos esto también, generó ambivalencias. Por supuesto, todos vamos tomando una dimensión de lo que significó la agenda del Laudato Si, etc. Pero lo local fue muy fuerte y hubo algunas fotos que fueron muy irritantes para una parte importante de la sociedad argentina. Yo en mis conversaciones con él, así más personales, creo que él siempre tenía en mente venir. En noviembre del año pasado, yo la última vez que lo vi fue en mayo del año pasado y él tenía como toda la intención de venir en noviembre, que no se pudo dar. Y me parece que lo que le pasaba era que tenía miedo de que su visita no hiciera bien. O sea, como que generar una grieta mayor y creo que pese a sí mismo, porque no tenía ese narcisismo. Él tenía miedo. Ayúdenme a entender la lógica de por qué iba a ser peor la grieta si venía. No, tenía miedo exactamente, porque no sé qué si iba a hacer. Yo creo que él solo venía si estaba convencido de que iba a contribuir a que la grieta no se ahondara. Contribuir al diálogo entre argentinos. ¿Y por qué no contribuiría a que viniera? Si uno interpreta... Pero ayer, en este clima, en este ambiente, ayer la vicepresidenta fue agredida a la salida de una misa rezada por el Papa. Un grupito chico, pero pasó. Eso solo es posible que pase en el clima que tenemos nosotros. Pero no abuchearon. El clima que ha cambiado con la muerte, Diego. Cambió la muerte y todos no dudamos un segundo de que es el argentino más importante de nuestra historia. Oscar, ¿qué pensás? Quiero que escuchen. No ponemos a todo discutir esto, si le sonrió a Cristina. Bueno, pero en ese momento sí, digamos, hagamos honor a la verdad de lo que ocurrió en ese momento. Se le contaban los minutos. Era un actor político. Y el diagnóstico facial. Todos los presidentes argentinos fueron recibidos oficialmente por el Papa y no los recibió nunca más cuando dejaron la presidencia. De eso no se habla. ¿Qué decís vos, Lu? Yo creo que era un actor político. Creo que cada puntada que daba en esas visitas que le hacían y en esos encuentros que él habilitaba, el gesto, la gestualidad ante las fotos, iba trazando afinidades. Por lo menos se leían desde Argentina como esos y él no las negaba. Y hubo un caudal de discurso que coincidía muy claramente con una sensibilidad peronista kirchnerista y no con una sensibilidad liberal republicana, ¿no? Entonces, me parece que independientemente de si quería explícitamente dar esos mensajes, no había manera de no leer esos encuentros como posicionamientos y como señales políticas. Oscar, ¿vos tenés una opinión sobre esto? Si era peronista, si más de un lado, del otro. Recordaba, y ahora me retrotraigo. Yo conté la historia cuando vino a la capilla de San Lorenzo de Almagro, pero me retrotraigo después de las conversaciones que han tenido, de las manifestaciones de ustedes, el día que lo fuimos a ver a Catedral, o al despacho de él, que está al lado de Catedral, con el presidente de San Lorenzo de Almagro y un secretario de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Y yo porque era un poco puente entre el club y el arzobispado. Y entonces recalco la humildad de él, la bonomía de él, que es lo que estamos hablando, porque cuando llegamos al despacho de él, el secretario abre la puerta y nos dice, Monseñor, había una mesa tipo oval, el Monseñor se va a sentar acá, ustedes dispongan la ubicación. Y yo, como era un poco el que orientaba un poco al presidente y al secretario, le digo, Presi, siéntese acá, secretario al lado, y yo me senté en la punta, que era el pinche, yo era un poco el puente. Sale Bergoglio de su despacho,
privado, saluda, yo los presento y tomen asiento, dice. Se sentaron todos. ¿Saben lo que hizo Monseñor Recondrio? Se sentó al lado mío. Entonces eso me conmovió porque era, digo, al lado del presidente tenía que haber sentado, al lado del secretario del club. Es decir, yo era el pinche y sin embargo él fue. Bien. Mercedes, un día recibís una carta. Contalo, mostrá, abrí esa cajita, a ver si podemos tomarlo esto. Es un momento sensible para Mercedes porque ¿hace cuánto no abrías esto? Nunca lo mostraste. Bueno, yo la recibí allá en mayo del 2013, cuando él ve la foto de mi cuadro y una carta que le envío. Él me responde esa carta y esta carta yo la guardé 12 años, no la mostré nunca porque consideraba que era una correspondencia privada. Y dije, en el momento que él no esté más en este plano la voy a mostrar porque me parece que lo interesante de esto es que se conozca esta faceta de él, ¿no? Porque él, con todo lo ocupado que está, se tomó el trabajo de sentarse y agradecerle un cuadro a un artista de su barrio. Es como muy, muy emotivo y habla mucho de lo que era él. A ver. Vamos a verla. Mostrala. No sé si tiene brillo o no. Si se puede ver. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Vos podés leerla? Sí, claro. Dice, de mi mayor aprecio en Cristo. Agradezco la carta del pasado 13 que trajo Francesca Ambrogetti. También le agradezco el retrato alegórico y la felicito por su capacidad artística. Le pido por favor que rece y haga rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide. Cordialmente, Francisco. Bien, creo que tenemos también para mostrarles en pantalla la letra de Francisco. Ahí lo tienen. Y algo llamativo también que escribió hasta el sobre, ¿no? Remitente, Papa Francisco. Absolutamente. Casa Santa Marta. De hecho, los mails que él te mandaba eran así escritos y escaneados. Exactamente. Ah, o sea, los mails no eran... no tipeaba, él escribía No, los mails eran... Exactamente. Era el mundo analógico. Él escribía y... Sí. Bueno, de hecho, hace 2 semanas mi último intercambio con él, que fue un poco darme cuenta que no estaba tan bien, fue la primera vez que me escribió directamente a través suyo su secretario. Sí, y ahí, bueno. Y vos entendiste que algo no estaba bien. Bueno, le escribí a las 11 de la noche y ya a las 8 de la mañana tenía la respuesta porque así era él. O sea, nunca llegué a contestarle, ni siendo papa, más rápido de lo que él me contestaba a mí. O sea, él te quería mucho, evidentemente. Bueno, sí, éramos... De hecho, en el 2022, cuando fuimos con Sergio y Francesca a hacer las correcciones de galeras del Pastor, que era el último libro de ellos... Sergio Rubín y Francesca me dicen, Flor, pedile vos el prólogo, porque el texto, el libro El Pastor es sobre su papado por dentro, escrito por ellos, pero muy avalado por Francisco. Pero me dicen, pedíselos vos así, si nos quiere decir que no, te lo puede decir a vos como editora e intermediaria. Y me dijo, escríbalo usted y yo lo firmo. Y yo lo llamo a Sergio, a Francesca, le digo... Ahora lo tengo que escribir yo. Bueno, es un acto de confianza que... Genial. Yo te quiero ver a vos en tu casa, si el Papa te dice escríbelo, yo te firmo. A ver si te escribís tranquilo o no. ¿Y te aprobó? ¿Te corrigió algo? Bueno, lo escribí con mucho apoyo de Sergio y de Francesca. Fuimos a verlo, trabajamos todo un día juntos y él editaba. A mí me generaba mucha admiración y ternura porque me corregía la puntuación, todo. O sea, no era solamente el contenido. Sino la forma. Cuando llegamos, él tenía el manuscrito perfectamente marcado y era también el estilo, no era simplemente el contenido, ¿no? Me están diciendo de la producción, yo tengo una producción muy nerd, que saben todo. ¿Hizo un curso, tomó algo con Borges? Bueno, en realidad esto es gracioso. Cuando él asume como papa, yo la llamo a Elisa, a la secretaria, y le digo, mira Elisa, decile que estamos tomando con la editorial muchas decisiones que tendría que aprobar él, pero bueno, es tan rápido, son tantos países y demás,
Lo único, entonces al día siguiente me llama y me dice, yo estaba pasando por la Casa Rosada, que por ahí nunca hay señal, estaba en un taxi, y me llama y tengo señal. Y le digo, ay padre, me dice, qué increíble lo del libro. Y yo le digo, qué increíble que usted es papa. O sea, lo del libro es una consecuencia de eso. Y yo había querido respetar el momento sociohistórico. Cuando él firma este libro con Escorca, era Jorge Bergoglio. Entonces, la condición fue a todos los editores del mundo que salga como Jorge Bergoglio, y si querían ponerle una faja, la pusieran, pero que respetáramos el momento que lo escribió siendo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y se cumplió. Excelente. Víctor. Pero sí, perdóname, Sí. ahí eso, me preguntaste lo de Borges. En realidad, él en algún momento tuvo un grupo de estudio de chiquitos, hizo una antología de cuentos, y Borges le hizo un prólogo. De hecho, tengo un ejemplar porque me lo regaló. Entonces, cuando él asume como papa, yo le llevé de regalo las obras completas de Borges. Adivina mañana qué te estamos pidiendo después del programa para que mandes. Es una anécdota genial porque el Papa afeitó a Borges. Claro. Lo ¿cómo? lleva a Santa Fe. Para decir de vuelta, porque hay gente que estaba con la hornalla, con el microondas, decir vuelta. Él era maestrillo en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, colegio jesuita, el más antiguo del Profesor país. de literatura. Le manda una carta a Borges, que era director de la Biblioteca Nacional, para ver si podía ir a charlar con unos pibes que escribían en el colegio. Claro. Borges, que era tan humilde y austero como él, le dice, sí, pero no tengo para viajar. Entonces Bergoglio tramita conseguir el dinero, se va en micro Borges, lo recibe, lo lleva a un hotel, y en el momento que se iba a encontrar Borges con los chicos, no venía Borges. Entonces Bergoglio cruza, lo va a buscar y le dice, perdón, ¿necesita algo, maestro? Estoy abochornado, no me afeité. Deje que lo afeito yo. Lo afeita y ahí cruzan, y Borges elige... Bergoglio afeita a Borges. Y cruzan, y Bergoglio le lee todos los poemas, ya no veía bien Borges, de poemas y escritos de sus amigos, y la publicación es Escritos escogidos con el prólogo de Borges. Increíble. Ahí le mandé una foto de la producción de Borges con Bergoglio. A ver, podemos ver. Vamos a ahora, ¿no? Todos tenemos ansiedad, no tenemos la paz de Francisco, Y además, pero ya va a llegar. Y recitaba en los sermones, sin que nadie supiera, como papa, a Borges. ¿Sí? Es decir, introducía a Borges y de pronto eran 3 versos de Borges. ¿Qué decís, José? ¿Vos confirmás esto? Por supuesto, no solo eso. En esa época los alumnos eran, entre otros, el que fue embajador, Rogelio, el que fue embajador de la Santa Sede, eran los alumnos de él en Santa Fe. Y ese libro se editó, y ahora está, creo que el Foro Ecuménico y Social con la Fundación Borges están por volver a editar ese libro con los trabajos de los alumnos, que Borges los leyó y conoció a esos alumnos, a esa clase de Bergoglio, y quieren volver a editarlo, ahora que aquel maestrillo llegó a ser el Papa Francisco. Veamos a pantalla full, ahí está. ¿Quién me cuenta esta foto? Eso es en Santa Fe, Eso es. cuando Borges es recibido por Bergoglio, que todavía no era sacerdote. Una cosa ¿Qué año sería esto? Esto es fines de los 60. El Papa, una curiosidad para la historia es que es de los papas que más, no viejos, pero más tardó en ser sacerdote. Recién fue sacerdote a los 33 años, cuando para muchos ya está jugado. La historia de Bergoglio es una historia de vías muertas que él logró esquivar. Varias veces en la vida iba a vía muerta, como lo que contaba José Ignacio cuando lo mandan castigado a... Yo creo que lo único que dejó Es muy por interesante hacer... este recorte, ¿eh? Para esto, moraleja para tú que te sientes derrotado en tu casa y crees que todo ha finalizado y las oportunidades ya no están más. Claro, él, para ser sacerdote jesuita, era necesario que tuviera un estudio en artes profanos o ciencias profanas. Por eso era técnico químico. Él, tenía título de técnico químico, que no había podido estudiar ingeniería química en Buenos Aires. Por eso no fue ingeniero químico.
Se ordena a los 33 años, bastante grande para lo que era común. Para tener una idea, su mentor, que fue Quarracino, se había ordenado sacerdote a los 21 años y meses. Es decir, eso marcaba en las carreras eclesiásticas una diferencia. Es provincial en un momento impresionante, del 73 al 79. Demasiado joven. Muy joven, Demasiado él lo dice. joven, reconocido por él. Y él dice, yo ahí cometí todos los errores que podía. Exactamente. Digamos, no era un secreto. Después... ¿Qué tipo de errores eran esos? No, bueno, a ver, ¿Explicitó eso? él no explicitó eso. La canallada que significó haber querido vincularlo con crímenes de lesa humanidad fue fatal. Yo tenía el testimonio de un sacerdote asuncionista, el padre Roberto Fabre, que iban recorriendo junto a Bergoglio porque habían secuestrado a 2 jesuitas y a 2 asuncionistas al mismo tiempo. Y Fabre siempre decía, yo no fui amigo del Papa, pero supe en ese momento que era un grande y un buen hombre. Ahí vuelvo a vos. ¿Podríamos buscar la tapa del diario deportivo español Marca, que tiene la bufanda de San Lorenzo, el Papa Francisco? Porque quiero verlo esto con Oscar, lo que representa haber tenido, no un Papa argentino, un Papa de San Lorenzo. Claro. Ahora te voy a mostrar. Víctor, le sacaste fotos a Maradona, a todos los presidentes, al Papa. A Juan Pablo II A Juan Pablo II vos llegaste a sacarle. Sí, claro. Cuando vino a la Argentina también. Yo quería empezar por ahí para decir cómo terminé con Francisco, porque yo lo fotografié a Juan Pablo II en el 82 para la guerra, después con Alfonsín. ¿Te acordás, Nacho, que le entregamos un álbum? Alfonsín le entrega un álbum al pie del avión papal cuando se iba. Con toda la foto. Y después, bueno, acompañé a todos los presidentes al Vaticano. Pero no me quiero olvidar de algo lindo que me pasó, porque un día me llaman de la embajada argentina en el Vaticano pidiéndome una foto del Papa, una cara. Bueno, se la mando, al otro día recibo otro llamado y dice, Víctor, no la podés mandar en alta. Yo lo había mandado así porque... Y le digo, pero ¿quién la pide? El Papa, me dice. ¿Y para qué? Le digo, mira, no tendría que decírtelo, pero te lo digo. La van a hacer en piedra para instalarla en la Basílica Extramuros de San Pablo. ¿En dónde? En la Basílica. Está la Basílica de San Pedro, dentro del Vaticano. San Pablo Extramuros está a 15 a 20 minutos de ahí, donde están todas las imágenes de los papas de la Iglesia Católica, que se incendió ahora hace 500 años, eran en tela, las pinturas, y a partir del incendio se decidió reconstruir todas las imágenes en granito, en piedra. Entonces, esa foto me pertenece. No, y a la eternidad, en piedra, a la eternidad te pertenece. Vos entrás a Extramuros. Está en San Pablo. ¿Eh? Está en San Pablo Extramuros. Claro, vos entras a Extramuros y mirás así a 100 metros. Hoy ya se apagó esa luz, porque a medida que los papas van partiendo, estuvo la de Benedicto a media luz, porque era papa emérito y compartían la luz en la mirada hacia arriba. Y bueno, después se apagó la de Benedicto y ahora se apagó la de Francisco. Pero te imaginas que para mí ese fue el techo de mi profesión. Ya está. Víctor le había sacado fotos a todos los papas. A todos los papas que habían sido entrevistados con presidentes argentinos en todo ese tiempo. Y cuando vino a verme después de esa primera audiencia con Cristina, estaba tan emocionado como se emociona ahora, a contarme, decirme, José Ignacio, yo quiero ir a Roma a hacerle papa, yo quiero traer el papa acá. Entonces quiero ir a hacerle fotos allá. Entonces cuando yo fui por primera vez después que lo eligieron papa en diciembre del 2013, marzo. En diciembre de 2013 fui yo a Roma porque
Como todos saben ahora, es del 17 de diciembre. Y yo soy del 8 de diciembre. Ahí está. Del mismo año. Bien. Entonces yo lo llamaba acá cuando él estaba acá y le daba la bienvenida a la llegada a los años. Entonces cuando intercambiamos algunos mails después que él ya era papa, yo le dije, y me dijo, en diciembre es un buen mes. Entonces yo fui en diciembre. Y en diciembre lo vimos al Papa. Yo fui con mi esposa, con Lita, y estuvimos en la misa de Santa Marta, y ahí nos saludamos. Y ahí Lita, mi esposa, le pidió si no podría verlo. No lo podríamos ver en otro momento, porque eso era un besamano, más un saludo después de la misa. Claro. Y estoy un poco tomado, pero voy tengo a la ver. agenda un poco, no te vas a ofender, pero voy a la ver. agenda un poco... 2 días después, llamó por teléfono al lugar donde estábamos alojados, que era el mismo donde él se alojaba, ese lugar que es la Casa del Clero en Roma, al que fue a pagar él su estada ahí durante el cónclave. Al día siguiente de elegido fue a pagar lo que debía. Y llamó a esa casa donde estábamos nosotros también alojados, en ese lugar. ¿Y lo recibió? La llamó por teléfono para decirle, usted me pidió, ¿podrán venir el sábado? Ahí tenés. Entonces dije, yo me había ido a la presentación de un libro de un jesuita que me había invitado Beta Piqué a ver esa presentación, y entonces fuimos a verlo al Papa ese sábado. Yo llegué y me dijo, me llamó el Papa. Yo llegué al lugar y me dijeron en la portería, a su señora la llamó el Santo Padre. Bueno, pasó eso. Y ahí, cuando estuvimos reunidos tranquilos una media hora, yo le dije, mire, Víctor quiere venir a hacerle fotos. Y ahí está. Y entonces él me dijo, mire, acá atienden mucho a las embajadas. Hablen con Juan Picafiero. Y ahí está. Y así fue. Hablamos con Juan Picafiero, y como consecuencia de esa conversación, de la relación de Víctor con el fotógrafo del Papa y de esto, lo habilitaron. Lo invitaron. Bien. Víctor estuvo en el 2014, en la Semana Santa del 2014, haciendo esas fotos. Sí. Y en el domingo llamado de los 3 papas, por cuando beatificaron la primera vez a Juan Pablo II. José, me encantaría seguir escuchándolos. Creo que hemos hecho un programa homenaje con unas historias increíbles. Les quiero agradecer especialmente. Oscar, te quiero agradecer especialmente. Un Papa Cuervo irrepetible. Medio párrafo, tengo que ir. Medio párrafo. Sí. No sé si ustedes vieron la foto del carnet de socio de San Lorenzo de Almagro de Francisco, en la numeración de socio que tiene. ¿Cuál Bueno, es? ese tuve el gusto de entregárselo en mano. 88-235. 88 los años, 235 la hora argentina que él muere. Más coincidencia increíble. Ahí está, y ahí lo tienen. Y así cerramos. Gracias por habernos acompañado a los invitados. Gracias. Vamos a hacer Un lujo, una tanda y ya volvemos. Gracias. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Bueno, hemos llegado al final. Voy a pedirle disculpas a Darío Lopreite por los minutos que nos pasamos. Hasta mañana. Continúa TecnoSale en Naldo hasta el 27 de abril. Equipate para vivir un superclásico de otro planeta. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés con envío gratis en AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa.